asesinos, violadores, mutiladores, líderes genocidas, líderes corruptos y engañadores. Por lo tanto, sus vidas son duras, en lugares llenos de envidia, revancha, enojo, violencia. Sin embargo, esto no es eterno, porque, incluso en estos planetas, el alma aprende lo que tiene que aprender, y en su momento, sube su frecuencia. Esto es lo que ustedes no entienden de lo que significa el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero en lo que optamos por aprender, en nuestras experiencias e interacción con otros, nos alejamos o nos acercamos a la fuente, que son las frecuencias más altas, lo que llamamos eternidad. ¿Cuántas vidas se necesitan para entrar a la eternidad, a la fuente? Muchas vidas, miles de vidas, y esto es un concepto profundo y vasto, como el mismo universo que habitamos, que no solo es espacio, sino tiempo. ¿Qué es lo que ustedes deben aprender en esta frecuencia? Ustedes están aquí para dejar el dinero atrás. Eso quiere decir, dejar los sistemas de civilización que enseñan y practican la dependencia. Dependencia es incentivar la competencia, porque hay que ganar clientes para los productos y servicios que son vendidos. Eso quiere decir, ganadores y perdedores, ricos y pobres. Al desarrollar un sistema civilizado de independencia, eso los llevará a la comunidad, y la comunidad los llevará a la cooperación. En un sistema evolucionado de independencia, comunidad y cooperación, no es posible presionar a alguien por un objetivo o recurso, ya que esta persona y su burbuja social no tienen necesidades insatisfechas. En su sistema civilizado actual, cuya base es la dependencia, las personas son presionadas para apoyar o no apoyar determinado proyecto, en base a que es necesitada de diversos productos o servicios para subsistir. La gente hace lo que hace porque tiene que comer cada día, y lo que necesita no lo produce por sí mismo. Así, las personas son manipuladas a cambio de darles lo que necesitan para sobrevivir. Pero recuerden, así como de su frecuencia, por sus decisiones y acciones, bajan almas a la frecuencia inferior, así también, de la frecuencia superior a ustedes, bajan almas con parecidas decisiones y acciones. Esto quiere decir que su mundo no pertenece a una frecuencia que podríamos llamar elevada, sino que, más bien, pertenece al grupo de frecuencias bajas. Muchos de ustedes se preguntan el porqué de la maldad, el porqué de la corrupción, el porqué de los genocidios, el porqué de los robos y asesinatos. Su mundo está en las frecuencias inferiores, sin embargo, está en mejores condiciones de vida comparado a otros mundos que se encuentran en frecuencias más bajas a la de ustedes. Siempre tengan en mente que ustedes no provienen del mono, sino que son hijos de migrantes galácticos. Sus ancestros provienen de migrantes tiránicos, al igual que desterrados, y también de migrantes que buscaban desarrollar una civilización que evitara las guerras y los tiranos. Recuerden que su genética estelar contiene diversos caracteres. Recuerden que la civilización extraterrestre, que venció a la civilización de Efeso, les dejó un modelo de civilización basada en el dinero, la competencia, siendo su base la dependencia, y su estructura piramidal, donde la cúspide solo baja una parte de la información al resto de la pirámide. Todo esto moldea sus vidas, y en consecuencia, toman decisiones y realizan acciones que afectan el resto de su vida y a las vidas de otras personas, que al final afecta a su comunidad, que a su vez afecta a su país. Recuerden a los nicolaitas, que fueron el pueblo invasor, venidos de otra estrella, y después a sus seguidores, que, desde hace tiempo atrás, gobiernan a las personas por medio de la religión, donde les inculcan que solo un pequeño grupo, escogido, tiene acceso al paraíso, y el resto se perderá por la eternidad en el infierno. Si ustedes lo pueden visualizar, verán siempre una interferencia de otras civilizaciones, de otras frecuencias, en su mundo. Civilizaciones de otro tiempo interfiriendo en su mundo para beneficio de ellos mismos, para no perder nunca el control de su mundo en el tiempo. Como ustedes pueden ver, todos estos escenarios les afectan a ustedes como almas, y en consecuencia, ustedes piensan, deciden y toman acciones que afectan a los demás en todo momento. Ustedes viven en algo que no es cierto. El libre albedrío. Ustedes, bajo el mundo que ha sido creado, son resultado de la acción y la reacción de todos ustedes, juntos. Acción, reacción, acción, reacción. Y así, sucesivamente. Esto significa las frecuencias inferiores. Por eso, lo que ustedes vinieron a aprender es independencia. Por eso, es el primer anillo. Ustedes deben hacerse expertos en las técnicas de supervivencia. El anillo tierra. ¿Recuerdan? Ustedes tienen inactivo este don que proviene del alma, y es el proveerse a sí mismos de lo que necesitan, por supuesto, cultivando la tierra. Y esto los llevará, irremediablemente, a vivir en comunidad. Comunidad es reunirse para analizar sus debilidades, lo que debe ser reforzado en cada burbuja social, ya sea por ellos mismos o reforzado por el resto de burbujas sociales que componen la comunidad. También se reúnen para establecer metas a un plazo definido y velar por su cumplimiento. Esto los llevará, con el tiempo, a la cooperación. Todas las comunidades interactuando entre ellas, utilizando recursos propios para el bienestar común, pero también para analizar lo que requiere cada comunidad para alcanzar las metas establecidas. ¿Ya ven ustedes la importancia de los 5 anillos? ¿Ya ven la importancia de las 7 humanidades del libro de Apocalipsis? Ustedes no están aquí, en esta frecuencia, para salvarse ustedes mismos, sino para aprender a hacerlo juntos.
Ustedes, hasta el momento, no han entendido el significado de amar a su prójimo, por lo tanto, el verdadero significado del amor de Dios. Llegar a las frecuencias superiores significa aprender a amar a tu prójimo, y esto no lo lograrán, sino aprender a crear, vivir e interactuar en una comunidad. Recuerden ustedes, el amar a Dios no es expresarlo con rituales, cánticos, oraciones, cultos, conocimientos sobre libros antiguos. El amor a Dios se expresa con acciones que buscan el bienestar del prójimo. Ustedes ya no pueden seguir con pocas personas realizando esfuerzos para hacer bien a los demás. Ustedes deben volver al objetivo de la primera humanidad, la de Éfeso. El cambio debe ser realizado por todos ustedes con una nueva estructura civilizada que, con el tiempo, los llevará a las estrellas. Nosotros no vinimos a ustedes para apoyar a algún líder, o a algún grupo, o a alguna tendencia política o religión. Ninguna persona que salga en algún medio de comunicación, de radio, de periódico o televisión, habla por nosotros, aunque diga conocernos, en realidad, nunca nos ha visto. Nuestro objetivo principal es advertirles sobre el fin de ciclo, de cerca de 26.000 años, que concluye, con exactitud, en el año 2028. Sin embargo, eso no quiere decir que en ese año todo ocurre, sino, les venimos a decir que el proceso, iniciado por el núcleo de su planeta, que es resultado de la actividad de su estrella, inició a mediados de los 1800. Este proceso se ha estado incrementando al pasar de los años, pero percibido por ustedes a partir de los años 80 del siglo pasado por el derretimiento de los glaciares. El proceso es exponencial, por lo tanto, solo en esta década se sentirán sus verdaderos efectos y su real fuerza. El ciclo, en realidad, viene de más allá de su sistema solar. El gran ciclo no es místico, ni religioso, ni mitológico. El gran ciclo es un hecho científico, demostrado por lo que ustedes llaman la precesión de los equinoccios. Para las culturas mesoamericanas, es la suma de los 5 soles, expresados en lo que mal llaman el calendario azteca. El eje de la Tierra, en su bamboleo, es afectado por el gran ciclo, transmitido por el Sol. El eje de su planeta cambiará. Eso provocará cambios en toda la superficie de su planeta, mientras el núcleo define su nuevo eje. Aunque el proceso tendrá su momento cumbre, en esta década, la normalización del ecosistema, como un todo, tomará muchos años. Ustedes han percibido estos cambios como las consecuencias de la contaminación producido por la industria de su civilización. Como hemos dicho antes, solo una pequeña parte de estos cambios son consecuencias de la contaminación de su industria. Tampoco son consecuencias de supuestas tecnologías ocultas por sus gobiernos o grupos de poder de su planeta. Los cambios se están intensificando en este momento y aumentará más y más al pasar de los meses. Los climas extremos, los terremotos, los volcanes, las sequías, las inundaciones, los deslaves, los huracanes, los tornados, aumentarán y ocasionarán estragos en todas las economías de su mundo. Los cambios afectarán a la luna, que a su debido tiempo les mostrará la verdad de lo que hemos dicho a través de los tiempos. La clave de este tiempo, de esta década, es iniciar cambiando la forma en que hacen civilización. Ustedes deben iniciar, de menor o mayor grado, a independizarse. Es decir, su burbuja social debe iniciar el camino de la autosuficiencia. Pero esto será posible si toman en cuenta a las demás burbujas sociales que los rodea, así, en comunidad, tendrán mejores resultados en la gestión de su día a día y en el planeamiento del futuro, conforme se les vayan presentando diversos escenarios. Sabemos que muchos de ustedes han visualizado y han argumentado que su mundo acabará por el uso de las armas nucleares. Eso no es así. Sin embargo, el uso de armas nucleares, por parte de sus gobiernos, afectará el actual hemisferio norte. El actual conflicto, en Ucrania, por la invasión de Rusia, arrastrará a todo el hemisferio a escenarios imaginados y expresados en sus películas de ciencia ficción, no importando los cambios que el núcleo de la Tierra esté manifestando. Sin embargo, décadas atrás, la organización que se mueve en las sombras, por medio de estudios científicos que ellos financiaron, ya se habían dado cuenta de lo que estaba aconteciendo y lo que pasaría en un futuro cercano. Y trazaron planes para que los distintos gobiernos líderes se eliminaran entre ellos y en el proceso garantizar el colapso de su civilización, debilitando a la sociedad humana para que el efecto del fin de ciclo fuera aniquilador. Y en el propio clímax, en su futuro próximo del conflicto actual, evolucionado, surgirá una parte de su organización para guiar y hablar a todas las partes en conflicto para establecer la paz. Todas las naciones aplaudirán y celebrarán la paz alcanzada con el beneplácito de las religiones. Sin embargo, la organización que se mueve en las sombras realizará operaciones de falsa bandera para lograr que las partes en conflicto se ataquen entre ellas con armas nucleares. Todo esto, mientras el núcleo de su planeta incrementa los cambios en la superficie del planeta. Estos, los de la organización que se mueve en las sombras, que serán visibles y que serán aplaudidos y amados por las naciones, incluso las religiones, son híbridos. Sí. Son parte humanos, de apariencia humana, pero también son extraterrestres.
Esto es, el acuerdo entre la organización que se mueve en las sombras y la otra fuerza, que es extraterrestre, y como nosotros, viajeros en el tiempo, es decir, provenientes de otra frecuencia. Todos estos movimientos son para destruir a todos los gobiernos líderes y lo que han alcanzado sus pueblos, incluso diezmarlos. Todo para iniciar un gobierno global tiránico, sin nadie que interfiera en el nuevo ciclo, sabiendo de los efectos de los cambios en la superficie de la Tierra. Pero la organización que se mueve en las sombras terminará siendo traicionada por la otra fuerza, que es extraterrestre y desactivada, y sus miembros neutralizados. Esta organización no entiende y no entenderá que los híbridos, que se han unido a ellos, igual que los Ardaukar de la novela Dune, están totalmente comprometidos con su raza. Ustedes no entienden cómo se libra una lucha en el espacio-tiempo. La organización, que se mueve en las sombras, cree entenderlo, pero no es así. Somos nosotros, y la otra fuerza, los que viajamos por el espacio-tiempo. Nosotros, la fuerza, observamos con mucha atención su mundo, aunque algunos de ustedes crean que lo que hacen no es visto por nadie. Ustedes no entienden, como lo entendemos nosotros, el pensamiento y alcance de la organización que se mueve en las sombras, que está formada por humanos. Ellos solo quieren poder. Ellos son sádicos al entender el poder. Y esto, ustedes no lo pueden dimensionar o imaginar de lo que ello significa. Ellos quieren gobernar, primeramente, su mundo, después, otros sistemas solares. Ellos quieren hacerlo sin oposición, en lo político, en lo gubernamental, en lo judicial, y sin medios de comunicación que no puedan controlar. Ellos quieren tomar a muchos de ustedes y tenerlos como esclavos en sus mansiones para que desnudos les sirvan. Y participen, como arlequines y muñecos sexuales, en sus fiestas, en las más depravadas situaciones, incluso haciéndolos correr desnudos por los bosques para ser cazados como animales. Personas de todo tipo, sobre todo niños y niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y desecharlos como ellos quieran, cuando quieran, de la manera que quieran. Así, como los llamados dioses, los nicolaitas, los tenían en sus mansiones, o lo que sus ancestros llamaban templos, donde les servían desnudos y sujetos a cualquier capricho, o violación, o abuso, o asesinato. Costumbre que quedó en su memoria colectiva y expresada recientemente por los esclavistas, sobre todo en Norteamérica. Ustedes no entienden a la organización que se mueve en las sombras, ni le dan, ustedes, su debida importancia. Ellos son poderosos en recursos, ricos en dinero, en tecnología y alcance. Y sobre todo anónimos, a pesar de que son profesionales, científicos, empresarios, políticos, visibles. Todas estas depravaciones, y violaciones, y asesinatos, y rituales, con sacrificios humanos, incluso de bebés, han pasado, y pasan, incluso, en sus actuales días. Ellos no hacen rituales, en realidad, a lo que ustedes llaman Satanás. Ellos le hacen rituales al poder, porque es lo que más desean, de forma sádica, y es lo que ustedes no entienden. Como lo mostramos en el primer mensaje, en voz de Ada Wong. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad, es un juego peligroso. Y ustedes no lo entienden, porque sus mismos jóvenes, que son profesionales o académicos, aspiran a vivir una vida de abundancia y poder. Porque perciben, gracias a sus medios de comunicación y sus redes sociales, que esa vida es exitosa, y con ella podrán vivir sus vidas a plenitud, igual que las personas que representan a otros, o tienen muchas personas a cargo, o muchos, dependen de ellos. Ustedes no lo entienden, porque entre ustedes hay personas que ensalzan a los tiranos, donde en sus países no existe la libertad de expresión y de reunión, y la libertad de protestar, o la libertad de ser candidato, para dirigir a una nación. Incluso, oponerse a su propio gobierno, y de tener las herramientas necesarias para elegir una mejor persona para gobernar. El tirano se perpetúa en el poder. No lo entienden, porque el apoyo a estos tiranos es un paso firme para ser gobernados por la organización que se mueve en las sombras. Nosotros lo sabemos porque dentro de nosotros hay civilizaciones avanzadas que, en su pasado, tuvieron a estos tiranos. Las rebeliones fueron sangrientas y muchos tuvieron que pagar con sus vidas el derrocar a estos tiranos, incluso sus planetas casi fueron destruidos por completo. Ustedes no aprecian las democracias que tienen. Ustedes tienen democracias que aún pueden ser usadas para combatir los males que les aquejan. Ustedes tienen gobiernos imperfectos, con estructuras parte sanas, parte corruptas, sin embargo, aún funcionales. Todo esto que les decimos es parte del juego que, en este momento, ustedes están perdiendo. Este es su momento. Este es su tiempo, y su mundo, y su frecuencia. La organización, que se mueve en las sombras, tiene la estructura ordenada y equipada para perpetrar operaciones de falsa bandera para lograr que los gobiernos líderes en su mundo tomen un determinado camino. Esto lo hicieron el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos. La operación, en toda su complejidad, casi les fue perfecta, excepto por dos personas claves en la trama: William Rodríguez y Felipe David. William Rodríguez, su historia hubiera pasado desapercibida, a no ser porque fue un héroe, porque contaba con la llave maestra, y con ella subió con los bomberos, piso a piso, para abrir las puertas, y muchas personas lograron bajar y salvarse.
Esto hizo visible, por medio de su historia, una clave importante en esta operación de falsa bandera. A las 8:46 de esa mañana, no ocurrió solo una